Facebook Live, por agradecer pues a todos los participantes por su tiempo y también espero que sea de provecho a todos los participantes, que este curso es muy importante. En este jornada vamos a tratar y compartir acerca del estudio del impacto ambiental en obras públicas, y asimismo pues agradecer a todos los participantes de antemano y a la Escuela de Capacitación Grupo INSUR. El que les habla es el ingeniero Jonathan Guanaco Soto, y bueno, el tema, como mencionaba, es el estudio del impacto ambiental. Bueno, para comenzar, a ver. Ya, muy bien. El estudio del impacto ambiental, básicamente, o la evaluación del impacto ambiental, es una herramienta importante en la actualidad, ya que la normativa ambiental lo exige a todas las proyectos de inversión pública, privada o mixta, ¿no? Que tengan la certificación ambiental. Entonces, así de primera plano, tenemos que entender que la evaluación del impacto ambiental es una materia muy importante en cualquier tipo de proyecto, ya sea pública, privada o mixta, ¿no? Entonces, para en el caso de las obras públicas sujetas al Ministerio de Construcción y Saneamiento, pues es también importante en ese rubro. Y como mencionaba, si vemos un poquito más de los antecedentes del marco legal o de la evaluación o de la materia ambiental, podemos mencionar algunos principios o herramientas de gestión ambiental, como por ejemplo el principio de prevención de cualquier tipo de impactos o eh, cualquier tipo de impacto que podría causar una acción humana a través de proyectos, ¿no? Y el principio de contaminador, el pagador, ¿no? El contamina paga, ¿no? Y luego algunos lineamientos políticas ambientales, y ahí está la famosa evaluación del impacto ambiental. Lo otro es el ordenamiento ambiental y el sistema de gestión ambiental. Hay más principios. Lo que hoy vamos a enfocarnos es acerca de la evaluación del impacto ambiental. Si vemos un poquito la legislación ambiental peruana, pues nos vamos a referirnos que esta herramienta no solamente es aplicada a los proyectos, sino que son una parte importante y legal para todo el público en general. Es más, está a cargo de los gobiernos de los tres niveles del gobierno, nacional, regional y local. Inclusive también hay una interoperabilidad con lo que es con otros sectores, políticas sectoriales, ¿no? Y tratados internacionales y también la misma constitución política. Ahí están también los decretos, resoluciones, leyes y una serie de cosas que finalmente son importantes, ¿no? Quizás a lo mejor mencionarlo en el caso de la energía y minas, digamos, es más exigente lo que es con la evaluación del impacto ambiental, porque su particularidad de generar impactos o que tiene que ser más riguroso con la ley, pero eso no cabe mencionar que en los otros sectores puede ser algo flexibilidad, no, al contrario, no es una, digamos, según la categoría de la significancia del impactos, podemos ver o notar que efectivamente las industrias mineras pues son los que
mayormente modifican el medio ambiente y están en contacto o que pueden afectar a la calidad ambiental, ¿no? Entonces, eso es por otra parte, mencionarlo. Si vemos marco legal de la evaluación del impacto ambiental, ya de las normas del sistema de evaluación del impacto aplicada en SENASA, vemos una serie de leyes supremos y decretos, ¿no? Decretos supremos, ¿no? Está la famosa ley que es el 29, 96.8, ley de creación del sistema de evaluación del ambiental, sistema de la ley de creación del Servicio Nacional, es decir, las certificaciones ambientales para inversiones sostenibles, ¿no? Y viene a ser los decretos, o lo que son de las organización y funciones del servicio, o las naciones, o las formas, o cómo es la certificación ambiental para las inversiones públicas, ¿no? Luego tenemos el Decreto Supremo 003-2013, MINAN, pues donde establece el cronograma y los plazos para el proceso de implementación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental. Y luego pasamos al Decreto Supremo 006-2015, MINAN, y básicamente también está referido a los programas de transferencia de funciones justamente de esta autoridad sectorial de los Servicios Nacionales de Certificación Ambiental. Entonces, la certificación ambiental es importante porque es el DNI, ¿no? Para que pueda acceder a realizar un proyecto en cualquier tipo de sector que pertenezca, ¿no? Luego tenemos lo que es las normas ambientales generales, sujeta a ello también está lo que es la Ley General del Medio Ambiente, ya incluye también las modificatorias, ahí está también, tiene que ver con lo que es a sistema de gestión, Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? Una herramienta muy importante, y lo que son los decretos supremos 00-2005 PSM también si viene ya implementando la gestión ambiental. Lo otro es aprovechamiento sostenible, y la conservación y aprovechamiento, ¿no? Y las leyes de fauna y ley forestal y fauna silvestre, la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Ahí también con el impacto ambiental o en la presentación o digamos con la evaluación del impacto ambiental tiene que ver también con la ley general de ley de comunidades campesinas, ¿no? Justamente tiene que ver en la parte social del estudio del impacto ambiental. Luego tenemos las normas transversales, ¿no? Que son particularmente de las áreas protegidas. Ahí vienen a ser lo que son los estándares ambientales, tanto del agua, ¿no? Estándares de calidad del agua, para el agua, los estándares de calidad para el aire, ¿no? Son importantes, y viene a ser también del suelo y del ruido en caso de transportes, viene a ser los límites máximos permisibles. Y en la vivienda lo mismo. Bueno, dentro de las normas transversales, pues también están los que son las normas de residuos sólidos, todo el proceso de gestión, y normas específicas del suelo, que pueden también ser como reglamento de clasificación de tierras para su capacidad de uso mayor, ¿no? O guías de muestreo del suelo, o para la elaboración de planes de descontaminación. Son unos protocolos o guías que están dentro de estas normas específicas, ¿no? Todo lo que es en la agricultura, en el sector agrario,
¿no? Y turismo, en transporte, en vivienda, que son están los reglamentos de protección ambiental, pues en saneamiento, o que es en edificaciones, ¿no? Para proyectos vinculados, ¿no? Como decía, de la vivienda, de urbanismo, construcción, saneamiento. Y las normas fiscalizadas de la fiscalización ambiental están la ley del 29.325, ¿no? Ahora, la evaluación del impacto ambiental. Para nosotros, ¿qué será una evaluación del impacto ambiental? Básicamente, este sistema de evaluación nos hace pues referencia a un conjunto de procesos técnicos y sistemáticos y participativo en el cual pues tiene que presentar o tiene que realizarse preferentemente antes del inicio de las operaciones de un proyecto de inversión, ¿no? Ya sea, como decía, ya sea de pública, privada o mixta, y particularmente su finalidad de esta evaluación del impacto ambiental está pues referido lo que es a la identificación, a la predicción o a la interpretación de de los impactos que esta actividad o este proyecto puede afectar, ¿no? Y cuando se podría ejecutar o, en este caso, en la ejecución. Entonces, la finalidad es importante y marcada, ¿no? Ahora, las aproximaciones técnicas de una evaluación del impacto ambiental, ya sea en las obras públicas, de acuerdo, independientemente de la categoría, del impacto que tenga, pues se tiene que, digamos, antes de empezar unas determinadas obras públicas o proyectos o actividades que pueden producir impactos importantes en el ambiente, la legislación los obliga a hacer una evaluación del estudio del impacto ambiental que procedía, ¿no? Entonces, la finalidad, como decía, en cuanto a identificar qué es lo que tenemos que identificar, ¿no? Las relaciones del causa, cuáles son las relaciones del causa y qué efectos va a tener, ¿no? Y luego realizar lo que es tener como finalidad es predecir, cuantificar digamos, el impacto y valorar, significa ya tener una interpretación y prevenir y corregir de forma preventiva y el impacto reducir o también en todo caso compensatorias, ¿no? De un proyecto en el caso que se ejecute, ¿no? Y esto básicamente, esta herramienta, pues contribuye a la mejor toma de decisiones en la parte de un órgano competente, ¿no? Entonces, finalmente, la evaluación del impacto ambiental es tomar decisiones para poder reducir o compensar, ¿no? El sistema de gestión ambiental referente, en este caso, son instrumentos que es un instrumento principal para cumplir objetivos y funciones ambientales, ¿no? Y tenemos que organizar, administrar los asuntos ambientales descentralizado, transversal y participativo. Y así como podemos ver en imagen, el ente rector en asuntos ambientales, pues son Ministerio de Energía, Ministerio de Ambiente, ello está en el sistema de evaluación eh, ambiental o sistema nacional de información ambiental, ¿no? Y Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, ¿no? Entonces, como ente rector, el Ministerio de Ambiente es una autoridad que conduce sí, el proceso de evaluación de impacto ambiental a través de SENACE, y dentro de ello también están pues lo que son las opinantes o opinantes técnicos, lo que son el ANA o el CERNAN, ¿no? Y luego tenemos lo que son las EFAs, los gobiernos regionales o locales, ¿no? Autoridades de supervisión, fiscalización ambiental. Y, y finalmente, pues están los consultores, ¿no?
qué es lo quienes particularmente pues son finalmente realizan estos documentos de estudios de impacto ambiental, ¿no? Y para los titulares del proyecto o la sociedad civil. Entonces, el sistema de evaluación del impacto ambiental es único y coordinado, interoperabilidad con otras instituciones sectoriales o ministerios, como acaba de decir, tiene como finalidad de identificación, prevención, supervisión y control y una corrección anticipada, ¿no? Entonces, los impactos ambientales negativos son aquellas que se derivan de las acciones humanas. Entonces, estas acciones se tiene que estar documentado, ¿no? Y también en función de la parte legal. Como decía, el sistema de evaluación del impacto ambiental a través de SENACE tiene, tiene una alta uh, gobernabilidad en sí, debemos decir, una operabilidad con lo que es concerniente, con los sectores, con la parte sectorial del Ministerio de Energía y Minas, de Salud, o de Producción, o de Transporte y Comunicaciones, de Defensas, o Agricultura y Riego, ¿no? Sí, y también está sujeta a lo que son los gobiernos regionales y gobiernos locales. Ahora, dentro de la evaluación del impacto ambiental, tenemos que tener en cuenta los criterios de protección ambiental, ¿no? Y hemos tratado o podemos ver lo que son los 8 criterios que están como base fundamental dentro del criterio de protección ambiental, ¿no? Como primer criterio, básicamente estamos referidos a lo que es a la salud pública, ¿no? De las personas, ¿no? Que podría afectar con la intervención de un proyecto, ¿no? Si es un proyecto digamos, un proyecto de obras públicas, no sé, el ruido, no sé, puede afectar lo que es la salud pública de una sociedad o de una población. Entonces, ante eso hay unos criterios para proteger. Y como segundo criterio está pues enfocado a lo que es la protección de calidad del aire, digamos, de calidad del ambiente en sí, tanto del aire, del agua, del suelo, o sumado a ello está lo que decía, lo que es el ruido o las vibraciones, y una gestión de residuos sólidos y líquidos, ¿no? Los efluentes, las emisiones gaseosas o radiaciones o partículas o residuos radiactivos. Son básicamente proteger la calidad ambiental. Finalmente, esto con la calidad está relacionado con la salud pública, ¿sí? O con las que no podría afectar al contexto donde se realice la obra o un proyecto, ¿no? Como tercero, estamos refiriéndonos a la protección de los recursos naturales y especialmente de agua, o los bosques, o el suelo, la flora o fauna, ¿no? Independientemente donde se realice el proyecto. Y cuarto criterio, estamos viendo, hace referencia a lo que es a las áreas naturales protegidas, y como el quinto criterio, pues son protección, lo que es más a la parte de flora y fauna, o que es la diversidad biológica, o la biodiversidad. Dentro de eso está la diversidad biológica, sus componentes del ecosistema, especies o genes, y así como los bienes de servicios ambientales y la belleza escénico-paisajística, y algunas áreas que son centro de origen y de diversificación genética para la importancia de vida natural. Entonces, son básicamente de la uh,
biodiversidad de los animales o de plantas, ¿no? Entonces, en el sexto criterio estamos haciendo referencia a lo que es a la protección del sistema de estilos de vida de las comunidades campesinas, ¿no? Y eso más que todo en las partes selva o en la parte, la sierra, ¿no? Son especies nativas o pueblos indígenas. En el sexto criterio está la protección de los espacios urbanos. Y en el último criterio estamos hablando de los patrimonios arqueológicos, históricos o arquitectónicos. Quizás este criterio siempre con las obras públicas, siempre están involucrados a veces, ¿no? ¿No? De las áreas naturales o del patrimonio arqueológico o de histórico, ¿no? Entonces, como decía, la certificación ambiental es importante como su necesidad es para acceder a la ejecución de un proyecto de inversión pública o privada. Es importante antes de la ejecución que se debe tener bajo una resolución y como su importancia es que bajo esta documento, bajo esta evaluación, uno ya se puede prever o ya se puede mitigar o reducir todo el impacto que podría causar en el futuro, ¿no? Entonces, eh, esta certificación ambiental no solamente, como decía, es para todos, para una cierta población, sino que es para toda persona o jurídica o de derecho público, privado, nacional o extranjera que pretenda desarrollar un proyecto de inversión, ¿no? Entonces, susceptible de generar impactos negativos, entonces tiene que tener este certificación ambiental bajo resolución del órgano competente, ¿no? Ahí podemos ver lo que son las componentes de la evaluación, el proceso de certificación ambiental. Y primero, se podríamos decir, estudios ambientales, pues de acuerdo a la significancia del impacto, vamos a clasificar en las tres categorías, así dice en las normas del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Independientemente de sus impactos negativos o de la significancia, básicamente. Lo que es la declaración del estudio de impacto, declaración del impacto ambiental, está pues referido a aquellos proyectos, obras públicas, que sé yo, que se va a ejecutar o se va a realizar, pero que tenga impactos ambientales negativos que son leves, ¿no? Y luego viene a ser lo que son las categorías 2, en este caso el estudio o documentación que va a ser un estudio de impacto ambiental sí detallado. Básicamente esto está referido a los proyectos, obras que se van a realizar y que van a causar impactos ambientales que son moderadamente, ¿no? Y finalmente lo que son las categorías 3, estamos haciendo referencia a que estas obras o proyectos va a tener un impacto ambiental significativo, ¿no? Y acá podemos ver lo que es la leve, moderado y significativo, ¿no? De acuerdo a su grado de significancia. ¿Y cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso de certificación ambiental, no? Digamos, en líneas generales, tenemos dos partes, que son el titular de un proyecto y tenemos una autoridad competente que se puede realizar todo ese proceso. Entonces, lo que es el titular del proyecto, el proponente de proyecto sujeto a la evaluación, pues tiene pueden ser este tipo de evaluaciones de impacto ambiental, puede ser de tres formas en sí. Pueden presentar, ¿no? Cuando son nuevos proyectos, ¿no?
susceptibles de generar impactos. Entonces, si soy un nuevo proponente que quiero realizar un proyecto, entonces necesariamente tengo que tener una certificación ambiental. El otro es las modificaciones o ampliaciones o diversificaciones del proyecto, ¿no? Muchas partes pasa eso, ¿no? Si yo quiero modificar, ¿no? Digamos, el estudio de impacto ambiental anterior, más de 50%, entonces básicamente tengo que tengo que presentar una evaluación de impacto ambiental, ¿no? En cambio, si tengo menos cantidad de modificaciones, ampliaciones, puede que haga este informe técnico sustentatorio, ¿no? Otras medidas. Otro que podemos presentar es que en el caso de que se reubiquen o trasladen a otras partes del territorio, esto pasa más que todo en el sector minero, ¿no? La reubicación, esto, entonces, en este caso, necesariamente tengo que presentar o tengo que pasar ese proceso de evaluación del impacto ambiental. Luego de eso, pues la autoridad competente hace la clasificación, pero acá el titular de un proyecto necesariamente va a tener que contratar un consultor, ¿no? Un consultor en especialistas, en multidisciplinarios, en expertos en realizar esto, que son los estudios de impacto ambiental, y posiblemente para simplificar lo que es el tiempo, se podría, bajo la experiencia de los consultores, podrían presentar estudios de impacto ambiental de acuerdo a su nivel o categoría que corresponde del proyecto. Entonces, en términos generales, la autoridad competente, la SENASA o en otros sectores que están a cargo con relación con ellos, se puede clasificar cuando una vez presenta estudios de impacto ambiental preliminar, ¿no? Está en facultad de clasificar ellos, pero y también, de acuerdo a ello, evaluar y dar la resolución de la certificación, ¿no? Si es de categoría 1, o de categoría 1 de impacto ambiental leve, pues se va a emitir lo que es la declaración del impacto ambiental a través de resolución, certificación, ¿no? Certificación ambiental. En cambio, se hace una clasificación que pertenece a la categoría 3, a la categoría 2 y la categoría 3, es decir, de IA detallado y semi-detallado y detallado. Entonces, los términos de referencia aprobados no están todavía, entonces se tiene que volver lo que es a las manos del titular del proyecto, y el titular del proyecto tiene que hacer una elaboración de IA de acuerdo a los términos de referencia. Entonces, la ejecución del proceso de participación ciudadana tiene que incluir, como les decía, en esa parte lo que es la licencia social en caso de proyectos de energía de minas. Es muy importante, sí, en todo, la participación ciudadana, ¿no? Luego hace un informe de IA y nuevamente pasa a lo que es a la autoridad competente y hace una respectiva evaluación, y después de evaluación tiene que dar opiniones técnicas, lo que son la autoridad del agua y el CERNAN, ¿no? Efectivamente, bajo estas opiniones se da lo que es la resolución, si son desaprobatorias o son aprobantes, ¿no? O aprobatorias. Ya finalmente, cuando son aprobatoria, se emite lo que es la certificación ambiental a través de una resolución, ¿no? Ya. Instrumentos de gestión ambiental, básicamente, los instrumentos de gestión ambiental son mecanismos que básicamente están orientados a aplicar los objetivos de la política ambiental, ¿no? Estos instrumentos, ¿qué es lo que buscan, no?
hacerlo efectivo el derecho constitucional a un ambiente equilibrado y adecuado mediante fijaciones de un conjunto de obligaciones, incentivos o responsabilidades a distintos actores. Y como decía, en cuanto a preventivos está toda esa categoría de evaluaciones en la DIA o la IA, detallado, y lo que son las especiales está la evaluación ambiental estratégica, que básicamente esta instrumento pues hace que que el proyecto o de evaluación, el proceso de evaluación de impacto ambiental, pues haga el acompañamiento en el proceso de las decisiones en cuanto en el diseño de la política o en los planes y programas, ¿no? Lo que son los correctivos son las PAMAS, ¿no? Depende del sector y ya entra en los vías de ejecución y algunos complementarios o planes de adecuación y cierre, ¿no? Entonces, como decía acá, un proyecto más el ambiente, tiene que haber un equilibrio, un impacto ambiental, cómo se puede hacer, se puede prevenir, se puede minimizar, eh, y también rehabilitación o compensación por último, ¿no? Entonces, estas estrategias se tiene que manejar básicamente el consultor con la experiencia o con la expertise que tiene, viene a hacer lo que es el manejo ambiental, ¿no? Entonces, para prevenir, para minimizar todo impacto que tenga, que sea identificado, se tiene que haber un plan o un manejo ambiental, ¿no? Para que el impacto o sea controlado y tolerado, ¿ya? Ahora, un estudio de impacto ambiental, tenemos que ver digamos, la revisión, qué es lo que revisan, ¿no? Sabemos que en un ciclo de un proyecto tiene un ciclo, digamos, planificación, operación, construcción, operación, funcionamiento, mantenimiento, cierre, ¿no? Es un círculo. Entonces, este círculo, pues, siempre está en un proyecto de inversión, ¿no? Ahora, en cuanto en la revisión concerniente a la admisibilidad, estamos haciendo referencia a lo que son, que presenta correctamente, si se presenta la solicitud de evaluación de evaluación ambiental, ¿no? Entonces, tiene que haber un proceso de solicitud correcta y que no tenga observaciones. Y el otro es el desarrollo de conformidad con lo que es con los términos de referencia aprobadas y de acuerdo a la categoría y también de los cumplidos con los mecanismos de participación ciudadana aprobada para la etapa o ante la evaluación, ¿no? Entonces, son detalles, lo mejor que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la revisión o en cuanto a los titulares que deben tener y los consultores, ¿no? Ahora, en las opiniones técnicas, básicamente se tiene que dar ya en el campo del órgano competente, ¿no? Opinión del CERNAN, de la ANA o de la Cultura o el IPIN. Entonces, son opiniones más acertadas y que bajo ese punto de opinión también tienen en cuenta los órganos competentes y de acuerdo a ello también se tiene que dar lo que son las resoluciones de certificación ambiental, ¿no? En cuanto a la revisión general, estamos hablando de lo que son en base a un resumen ejecutivo de
que realizamos o que se realiza en la Dirección General de un Estudio, ¿no? En este caso, tratar o tener en cuenta la parte marco legal que sustente la evaluación del impacto ambiental. Y por eso decía que el titular de un proyecto tiene que tener, sí o sí va a tener un consultor, y el consultor tiene que tener un trabajo multidisciplinario, ¿no? A menos que haga un consultor de copy-paste, no sería óptimo. Entonces, por ello, necesita un especialista en materia de derecho ambiental, de cuestiones que tienen que ver por especialidades, ¿no? Después tenemos lo que es la breve descripción, tanto social, ambiental, ¿no? Y todos los detalles de un proyecto, cómo, qué es lo que se va a realizar. Entonces, una inversión total, cronograma de ejecuciones, y se debe adjuntar planos de ubicación. Acá tiene que ser bastante detalloso y bastante eh, cada detalle para poder, que el proyecto sea más viable y que sus impactos sean vistos como sostenibles, ¿no? Eh, Ya, o lo otro tenemos lo que son el área de influencia ambiental. En ese caso, o son áreas de influencia directa o indirecta, ¿no? Y básicamente la influencia ambiental directa, pues o se hace lo que es la base, línea base, ¿no? Y son o una recabación de información para poder tener presente la información del estado actual de dicha zona, ¿no? Básicamente se tiene que enfocar lo que son en la parte de la influencia directa. Luego tenemos que tener en cuenta las características geográficas del área donde se va a realizar el proyecto y los componentes de un proyecto, ¿no? Y en el cual pues incluyen lo que es la infraestructura, y el acceso, o la infraestructura estamos hablando todo el sistema que se va a incorporar, y los accesos, ¿no? El requerimiento de mano de obra, las etapas de construcción y la operación, ¿no? Básicamente, en este caso, en una obra pública, digamos, la evaluación del impacto ambiental no acaba cuando se da o cuando se emite lo que es la resolución de la certificación ambiental, sino que más aún, con la certificación ambiental se vuelve más viva lo que es el monitoreo, el seguimiento y la fiscalización del proyecto en temas de referencia en impacto ambiental. Entonces, debemos tener eso. Luego, los posibles impactos ambientales, directos, indirectos, positivos, negativos, también identificaciones, ¿no? Medidas para ello tenemos que hacer las medidas de prevención, control, mitigación y otras que podrían corresponder a los impactos, ¿no? Identificados. Lo que son en la revisión del contenido de la línea base, básicamente estamos haciendo referencia al área de influencia directa, ¿no? En caso de los grandes proyectos que se va a realizar, ¿no? En caso de obras públicas, es está detallado que es en la categoría 1 de declaración de impacto ambiental, ¿no? Entonces, referente en línea base, pues tenemos que tener lo que es lo que se va a desarrollar, la línea base se te va a haberse desarrollado de conformidad con las normas específicas y normas en levantamiento de información de la zona específicamente, y tiene que ser
todo con acuerdo a los protocolos o guías técnicas basadas en eso, ¿no? Entonces, si tenemos que hacer consideraciones bajo un enfoque de diagnóstico de la aplicación de dichas normas y ver el diagnóstico, el estado actual de dicha zona, ¿para qué? Solamente para dos cosas, ¿no? Cómo está en realidad en sí la zona y para también comparar al momento de la fiscalización, ¿no? Si digamos, si el agua era, pues, digamos, un 3, ¿no? Digamos un 4, qué sé yo, y el titular del proyecto dice, no, en la base no puede ser, en línea base no puede ser, pone un 5, ¿no? O pone un 6. A lo mejor ese detalle no conviene lo que es al propietario, porque finalmente una línea base va a ser un punto de comparación a cuando al momento que va a ser supervisado o fiscalizado por entidad competente, ¿no? Y una serie de, en conjunto, ver lo que son las ecosistemas, ¿no? Las interacciones y todo lo que son de la flora y fauna. Y para ello es importante eh, y mencionar o recomendarle que el consultor que tiene un propietario debe tener una especialistas multidisciplinares, diferentes especialidades, ¿no? Lo otro es la revisión de la identificación del impacto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La identificación, las caracterizaciones, impactos que eh, se debe realizarse con un enfoque de causa y efecto. Qué es lo que causa y qué efectos va a tener? Pudiendo utilizar lo que son las metodologías dependiendo de la existencia en el ámbito científico, ¿no? Por ejemplo, lo que más se utilizan son Batelines o Columbos o Leopold o modificaciones de Canesa o entre otros, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que ver es los elementos de un ambiente que van a ser afectados, ¿no? Y qué manejo ambiental vamos a proponer y qué cuán compensatorio, cómo se va a reducir todo ello. En cuanto a la revisión de medidas de mitigación, son aquellas medidas donde los impactos negativos ambientales tenemos que hacer unas medidas de mitigación, ¿no? Que deben ser estructuradas dentro de los planes que contiene la estrategia del manejo ambiental, ¿no? Una vez ya identificada todo lo que son las, el- los aspectos ambientales que van a tener impactos significativos. Y los impactos significativos que han sido identificados deben tener una respuesta de planes de estrategia, como decía. Asimismo, pues se debe diseñar con un enfoque de la mejora adaptativa de ecosistemas y aplicando lo que son las jerarquías de mitigación, ¿no? Y acá tenemos todo lo que son las estrategias de manejo ambiental. Básicamente, en prevenir o evitar, tenemos en lo que es el plan de manejo ambiental, todo las obras o los proyectos que va a generar, eh, todo lo que he identificado, digamos, los impactos, tengo que tener una solución, ¿no? Y esta solución, al menos, quizás no reducir o evitar total al 100, quizás tengo que reducir o tengo que plantear estrategias del manejo ambiental. Y también tenemos las plan de contingencia al momento de las ocurrencias de cualquier tipo de impacto, qué planes de contingencia o qué es lo que si está preparado o no, ¿no? Y las vigilancias básicamente está referido a lo que es al monitoreo o al seguimiento
¿no? En materia ambiental o calidad. Y plantear relaciones comunitarias. Y esto básicamente está enfocado a lo que es en la parte minera y quizás a lo mejor en este caso plantear estrategias, eh, estrategias con enfoque de responsabilidad social, empresarial, ¿no? Y tiene que estar planteado por una especialista que se ve, a lo mejor un sociólogo o un arqueólogo, ¿no? Que va a ser bastante óptimo en estas decisiones de plantear estrategias o dependiendo de la especialidad. Entonces, lo otro tenemos el plan de abandono, o qué es lo que se va a tener que mm, incorporar para que las modificaciones del ambiente sea compensado o sea lo mismo, ¿no? Y finalmente tenemos lo que es el compensador. La compensación es un plan de compensación ambiental, ¿no? Que es el último estrategia quizás. Entonces, son algunas de estas planes y estrategias que son muy importantes dentro de la evaluación del impacto ambiental referente en la revisión. Acá podemos ver lo que son las estrategias del manejo ambiental, quizás es lo más importante. Tenemos un impacto cero, digamos, un proyecto, ¿no? Un proyecto empieza, digamos, hipotéticamente con un impacto cero, sin proyecto, ¿no? Entonces, cuando interviene un proyecto, pues va a tener un impacto potencial dependiendo. Y va a haber unas medidas de prevención, ¿no? Si los impactos son evitados o no evitados, evitados, ¿no? Si suman evitados va a ser un impacto cero o quizás un moderado. Si no son evitados, básicamente va a tener medidas de mitigación, minimización o rehabilitación, ¿no? Estos impactos mitigados van a tener un impacto ambiental residual inclusive. Y estos impactos residuales también va a tener un nivel de aceptación tolerable o impacto residual a nivel de aceptación no tolerable, ¿no? En cuanto a intolerable, va a ser medidas de compensación ambiental finalmente. Y las compensables, si es compensable, va a ser una viable ambientalmente, y lo que no son compensables va a ser no viable. Entonces, prácticamente el proyecto no da. Entonces, esa es la jerarquía de mitigación en sí, en el diseño de un proyecto, en el marco del proceso de identificación de un impacto ambiental. Ahora bien, la certificación ambiental en cuanto referente en los sectores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, hay que tener mucho cuidado en lo que son, hay unos sectores que están sujetas lo que es al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero en el caso de saneamiento y edificación, pues normalmente el ministerio, sectorialmente, el Ministerio de Vivienda y Construcción tiene su Dirección General de Asuntos Ambientales y normalmente se puede solicitar lo que es la certificación ambiental. Entonces, para ello tenemos que presentar lo que es la solicitud eh, virtual en línea, lo que es la certificación y una serie de pasos que tenemos que tener. Y luego realizan lo que es la visibilidad y luego la evaluación y el cierre, ¿no? Entonces, un caso que tenemos que tener en cuenta en los proyectos de inversión de saneamiento, digamos, ¿no? De acuerdo a las actualizaciones que ha incorporado la lista de inclusión de los proyectos de inversión en el subsector de saneamiento, pues ha sido aprobada bajo la resolución ministerial del número 383 2016 MINAN, que pues especifica que los proyectos que ya no requieran la obtención de certificación ambiental
De acuerdo a lo precisado en el anexo 2, ¿no? Que está en la resolución ministerial del 036 de 2017, vivienda. ¿Qué es lo que nos establece, no? En qué casos se podría dar ese caso. Cuando el proyecto tiene una población beneficiaria menor a 15.000 habitantes, o en todo caso el proyecto no se encuentra dentro de una área protegida o zonas de amargamiento. Después tenemos lo que es los proyectos que contemplan lo que es el plan, el PETAR, en menos de 15.000 habitantes. Bueno, prácticamente si cumple con todas estas características, debe registrar lo que es la ficha técnica ambiental y ya en caso contrario, que si no corresponde, pues vas a tener una solicitud de certificación ambiental de acuerdo a su categoría.